Bhagavatam, canto octavo, retracción de las creaciones cósmicas, capítulo 3, las oraciones de Gajendra. 1. Sri Sukadeva Goswami prosiguió. A continuación, el rey de los elefantes, Gajendra, fijó la mente en el corazón con inteligencia perfecta y recitó un mantra que había aprendido en su vida anterior cuando era Indradyuma. Pudo recordarla por la gracia de Krishna. 2. El rey de los elefantes, Gajendra, dijo: ofrezco respetuosas reverencias a la persona suprema, Vasudeva, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. El cuerpo material actúa gracias a él por la presencia del espíritu. Él es, por lo tanto, la causa original de todos los seres. Él es digno de la adoración de personas tan elevadas como Brahma y Shiva. Él ha entrado en el corazón de todo ser vivo. En él medito. 3. La suprema personalidad de Dios es el plano supremo en que todo reposa, el elemento del que todo es producto, la persona que ha creado esta manifestación cósmica y que es su única causa. Él, sin embargo, es diferente de la causa y del resultado. Yo me entrego a él, que es la suprema personalidad de Dios, autosuficiente en todo. 4. Con la expansión de su propia energía, la suprema personalidad de Dios hace que la manifestación cósmica permanezca visible y a veces nuevamente invisible. Él es tanto la causa como el resultado supremo, el observador y el testigo en toda circunstancia. Así, Él es trascendental a todo, que esa suprema personalidad de Dios me dé su protección. 5. Cuando llegue el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto en el universo, con los planetas y sus directores y sustentadores, reina una completa oscuridad. Sin embargo, por encima de esas tinieblas está la suprema personalidad de Dios. Yo me refugio en sus pies de loto. 6. Cuando un artista está en el escenario cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza, nadie del público puede entenderle. Del mismo modo, ni siquiera los semidioses y los grandes sabios pueden comprender los rasgos y las actividades del artista supremo. Y en verdad, a los que son como animales sin inteligencia, les es del todo imposible. Ni los semidioses, ni los sabios, ni los poco inteligentes pueden percibir los rasgos del Señor, y mucho menos expresar en palabras su verdadera posición. Que esa suprema personalidad de Dios me proteja. 7. Los renunciantes y grandes sabios que ven a todos los seres vivos con visión ecuánime, que son amistosos con todos y de forma intachable, practican en el bosque los votos de Brahmacharya, Dhanaprastha y Sannyas, desean ver los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, que son completamente auspiciosos. Que esa suprema personalidad de Dios sea mi destino. 8 y 9. La suprema personalidad de Dios no tiene nacimiento, ni actividades, ni forma, ni nombre, ni defectos, ni cualidades materiales. A fin de cumplir el objetivo por el cual se crea y se destruye el mundo material, él adviene con la forma de un ser humano, como el señor Rama o el señor Krishna, mediante su potencia interna original. Él posee una potencia inmensa y actúa de modo maravilloso en sus diversas formas, todas las cuales están libres de contaminación material. Él es, por lo tanto, el Brahman Supremo. A él ofrezco mis respetos. 10. Ofrezco mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, la superalma autorrefulgente, que es el testigo en el corazón de todos, que ilumina el alma individual a quien no se puede alcanzar mediante el ejercicio de la mente, las palabras o la conciencia. La suprema personalidad de Dios, a la suprema personalidad de Dios le pueden percibir los devotos puros que actúan en el ámbito trascendental de existencia del Bhakti Yoga. Él es quien otorga una felicidad sin contaminaciones y es el amo del mundo trascendental. Por ello, le ofrezco mis respetos. 12. Ofrezco respetuosas reverencias al omnipresente Señor Vasudeva, a la feroz forma del Señor como Nishingadev, a la forma del Señor como animal, el Señor Varahadev, al Señor Dattatreya, que predicó el impersonalismo, al Señor Buda y a todas las encarnaciones. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor que no tiene cualidades materiales, pero que en el mundo material acepta las tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia. También ofrezco respetuosas reverencias
a la refulgencia impersonal, el Brahman. 13. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres la superalma, el supervisor de todo y el testigo de cuanto ocurre. Tú eres la persona suprema, el origen de la naturaleza material y de la energía material total. Tú eres también el propietario del cuerpo material. Por lo tanto, tú eres el completo supremo. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. 14. Mi Señor, tú eres el observador de todos los objetivos de los sentidos. Sin tu misericordia no hay posibilidad de resolver el problema de las dudas. El mundo material es como una sombra que se asemeja a ti. En verdad, si consideramos real el mundo material, es porque da una idea de tu existencia. 15. Mi Señor, tú eres la causa de todas las causas, pero tú mismo eres el refugio del conocimiento védico contenido en sastras como los Pancharatras y el Vedanta Sutra, que son representaciones tuyas. Tú eres además el origen del sistema Parampara, puesto que tú eres quien puede dar la liberación, eres el único refugio para todos los trascendentalistas. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. 16. Mi Señor, como el fuego en la madera Arani, tú y tu ilimitado conocimiento permanecen cubiertos por las modalidades de la naturaleza. Tu mente, sin embargo, no presta atención a las actividades de esas modalidades. Las personas de conocimiento espiritual avanzado no están sujetas a los principios regulativos que se dictan en las escrituras védicas. Esas almas avanzadas son trascendentales y por ello tú apareces personalmente en sus mentes puras. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. 17. Yo no soy más que un animal que me he entregado a ti, que eres supremamente liberado. Ciertamente, tú me liberarás de esta peligrosa situación. En verdad, puesto que eres extraordinariamente misericordioso, estás constantemente tratando de liberarme. Mediante tu aspecto parcial, Paramatma, tú estás en el corazón de todos los seres encarnados. Eres famoso por ser conocimiento trascendental directo y eres ilimitado. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, la suprema personalidad de Dios. 18. Mi Señor, aquellos que están completamente libres de la contaminación material meditan siempre en ti, en lo más profundo del corazón. Pero aquellos que, como yo, estamos demasiado apegados a las invenciones materiales, el hogar, los familiares, los amigos, el dinero, los sirvientes y los criados, tenemos enormes dificultades en llegar a ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios y estás libre de la contaminación de las modalidades de la naturaleza. Eres el manantial de toda iluminación, el controlador supremo. Por ello, te ofrezco mis respetuosas reverencias. 19. Aquellos que centran su interés en los 4 principios de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, adoran a la suprema personalidad de Dios y obtienen de él lo que desea. ¿Qué puede decirse entonces de otras bendiciones? En verdad, el Señor a veces da un cuerpo espiritual a esos ambiciosos adoradores, que esa suprema personalidad de Dios, que es ilimitadamente misericordioso, me conceda la bendición de liberarme del peligro en que me encuentro y del modo de vida materialista. 20-21. Los devotos puros que no desean más que servir al Señor, le adoran completamente entregados y siempre cantan y escuchan acerca de sus actividades que son muy maravillosas y auspiciosas. Así están siempre inmersos en el océano de la bienaventuranza trascendental. Esos devotos nunca piden al Señor ninguna bendición. Yo, en cambio, estoy en peligro y por ello oro a la suprema personalidad de Dios que existe eternamente y es invisible, que es el Señor de todas las grandes personalidades, tales como Brahma, y a quien solamente se puede llegar mediante el Bhakti Yoga trascendental. Él es extraordinariamente sutil, de modo que está fuera del alcance de mis sentidos y es trascendental a toda percepción externa. Él es ilimitado, es la causa original y goza de perfecta plenitud en todo. A él ofrezco mis reverencias. 22-24. La suprema personalidad de Dios crea a sus partes integrales menores, la Jiva Tattva, comenzando con el Señor Brahma, los semidioses y las expansiones del conocimiento védico, Sama, Rik, Yajur y Atharva. Crea también a todas las demás entidades vivientes, móviles e inmóviles, con sus respectivos nombres y características, del mismo modo que las chispas del fuego o los brillantes rayos del sol emanan de su origen y vuelven a fundirse en él una y otra vez. La mente, la inteligencia, los sentidos, los cuerpos materiales densos y sutiles
y las continuas transformaciones de las modalidades de la naturaleza material emanan del Señor y se funden nuevamente en Él. Él no es ni demonio ni semidios, ni humano, ni ave, ni mamífero. No es mujer, ni hombre, ni un ser neutro, ni tampoco es animal. Él no es ni una cualidad material, ni una actividad fruitiva, ni una manifestación, ni una no manifestación. Él es la última palabra, es el discernimiento que analiza, esto no es, eso tampoco. Él es ilimitado. Toda gloria a la suprema personalidad de Dios. 25. Una vez libre del ataque del cocodrilo, no deseo seguir viviendo. ¿De qué sirve un cuerpo de elefante cubierto externa e internamente por la ignorancia? Mi único deseo es liberarme eternamente de la ignorancia que me cubre. Esa cubierta no la destruye la influencia del tiempo. 26. Ahora, con el deseo de liberarme por completo de la vida material, ofrezco respetuosas reverencias a esa persona suprema, el creador del universo, que es en sí misma la forma del universo y no obstante es trascendental a la manifestación cósmica. Él es el conocedor supremo de todo lo que existe en el mundo, la superalma del universo, el Señor inaciente y supremo. A Él ofrezco mis respetuosas reverencias. 27. Ofrezco respetuosas reverencias al Supremo, la superalma, el maestro del yoga místico, a quien los místicos perfectos ven en lo más profundo del corazón, una vez purificados y completamente libres de las reacciones de las actividades auditivas, gracias a la práctica del Bhakti Yoga. 28. Mi Señor, tú ejerces tu control con la formidable potencia de los tres tipos de energías. Tú apareces como receptáculo de todos los placeres de los sentidos y como protector de las almas entregadas. Posees ilimitada energía, pero eres inaccesible para quienes no pueden controlar sus sentidos. Yo te ofrezco respetuosas reverencias una y otra vez. 29. Ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, cuya energía ilusoria hace que la Jiva, que es parte integral de Dios, olvide su verdadera identidad debido al concepto material de la vida. Yo me refugio en la Suprema Personalidad de Dios, cuyas glorias son difíciles de entender. 30. Sri Sukadeva Goswami continuó. Cuando habló de la autoridad suprema, el rey de los elefantes no mencionó a ninguna persona en particular, ni invocó a los semidioses encabezados por el señor Brahma, el señor Shiva, Indra y Chandra, de modo que ninguno de ellos le respondió. Sin embargo, el señor Hari, que es la superalma, Purushottam, la personalidad de Dios, sí apareció ante Gajendra. 31. Al comprender la difícil situación de Gajendra, que le había ofrecido oraciones, la suprema personalidad de Dios Hari, que vive en todas partes, apareció en aquel lugar en compañía de los semidioses que le ofrecían oraciones, armado con su disco y otras armas. Apareció montado en la espalda de Garuda, su ave portadora. Así, tan veloz como su propio deseo, apareció ante Gajendra. 32. Gajendra había sido fuertemente atrapado por el cocodrilo en el agua y sentía un inmenso dolor. Pero cuando vio que Narayan, empuñando su disco, se acercaba por el cielo a lomos de Garuda, inmediatamente recogió una flor de loto con la trompa y, a pesar del gran dolor que sentía, pronunció con gran dificultad las siguientes palabras: Oh mi Señor, Narayan, amo del universo, la suprema personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. 33. Entonces, al ver a Gajendra sufriendo de aquel modo, la suprema personalidad de Dios Hari, el inaciente, se bajó de la espalda de Garuda y por su misericordia sin causa arrastró fuera del agua al rey de los elefantes y con él al cocodrilo. Inmediatamente, ante la mirada de todos los semidioses allí presentes, el Señor cortó la cabeza del cocodrilo con su disco. De ese modo salvó a Gajendra, el rey de los elefantes. Prabhu, así termina el capítulo 3. Dejo. Bueno, aquí me permitiría, si les parece, hacer un par de comentarios. Primero, que justo en la parte final, aunque estaban los semidioses, el señor Shiva, el señor Brahma, Indra, como Gajendra no se dirigió a ninguno de ellos apareció, porque Gajendra estaba invocando directamente al Señor Supremo. Entonces, ese es un punto muy importante. Por eso nosotros cantamos Hare Krishna, ¿no? En realidad no hacemos alguna otra aproximación, no estamos interesados ni siquiera en bendiciones de los semidioses, ni
ni usamos amuletos, ni nada, porque no tenemos interés en otra cosa. El Bhagavatam dice que el Bhakta es como un pájaro chakora. El pájaro chakora solo toma agua de la nube, no toma de otro lugar. Entonces, es una característica muy importante del servicio devocional que no tiene otro refugio, no tiene otra esperanza. Por otro lado, es interesante entender qué significan las adversidades, los problemas. Y justamente hoy estábamos escuchando una clase de Sri Prabhu Prabhu y él cita unos versos donde el Bhakti se compara a un león. Y los problemas son justamente como los pequeños animales que el león se come. Entonces, cuando el Bhakti está despierto, un problema es algo como delicioso. El Bhakta, que es como el Bhakti, que es como un león, se alimenta de eso y se fortalece. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista, es difícil entender cómo los grandes Bhaktas tienen que atravesar tantas dificultades, ¿no? Los santos, Jesús, lo crucifican, lo persiguen, etcétera. Pero para el Bhakti todo eso es un néctar, como el mismo Haridas Thakur, que él en realidad ni siquiera estaba sintiendo esos castigos que le estaban infligiendo y verdugos tenían que decirle, por favor, muérete porque si no nos van a matar a nosotros. Y él dice, uy, me hubieran dicho antes. O sea, entonces, fíjense, este aspecto del Bhakti es muy importante, a tal punto que hay incluso idiomas como el lenguaje chino, por ejemplo, donde crisis o problema y oportunidad son la misma palabra y tienen el mismo símbolo. Entonces, claro, eso es también una buena señal de cómo uno debe enfrentar estas cosas, ¿no? Son solamente pruebas para fortalecerse. Ok, entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o comentario adicional para pasar al siguiente capítulo. Ok, entonces, Prabhuji, adelante, Prabhu. en el texto 6, dice, ni los semidioses, ni los sabios, ni los poco inteligentes pueden percibir los rasgos del Señor, y mucho menos expresar en palabras su verdadera posición. ¿Esto qué quiere decir, Prabhu? Porque habla de los semidioses, o sea, ni los sabios, ni los semidioses, ni los sabios pueden percibir los rasgos del Señor. Sí, incluso dice aquí, por ejemplo, Prabhupada en el significado dice, incluso grandes yogis, semidioses, santos y sabios no fueron capaces de comprender las características corporales de este gran artista y ni entender sus movimientos. Aquí no se está refiriendo por sabios a los Vaishnavas puros, se está refiriendo a aquellos que buscan a Dios de alguna otra forma, ¿no? Como los shivaístas o los yogis que desarrollan conocimiento, etcétera, ¿no? Aquí no está hablando específicamente de los Vaishnavas, sino aquellos que son sabios, pero no bhaktas. Así que ni siquiera aquellos que no son devotos, en realidad son fuente de sabiduría. Está explicado eso en el Veda. Dice Vaishnava Swapacho Guru. O sea que incluso si alguien es nacido como un brahman, etcétera, si no es Vaishnava, él no puede ser un guru. Pero alguien que incluso ha nacido en una familia de come perros, está calificado para ser un gurú si él es un Vaishnava. A Vaishnava Guru Nasyat Vaishnava Sopacho Guru. Por eso también es muy importante entender este punto, es decir, puede que haya gente que parece muy inteligente, muy despierta, etcétera, etcétera, pero tenemos que entender
que si bien podemos recibir algún consejo práctico, funcional o lo que fuera, o profesional, el Bhakti solamente va a venir por el camino de los Vaishnavas, y esos van a permitir que se manifieste el propio Señor Supremo. Entonces, se refiere a ese tipo de sabiduría, ¿no? Jai Prabhu, gracias. Gracias, Prabhu. Entonces, iremos al capítulo 4. Jai. Capítulo 4. Gajendra regresa al mundo espiritual. 1. Sri Sukadeva Goswami dijo, cuando el Señor liberó a Gajendra, el rey de los elefantes, todos los semidioses, sabios y gandharvas, encabezados por Brahma y Shiva, alabaron el acto de la Suprema Personalidad de Dios y derramaron lluvias de flores sobre el Señor y sobre Gajendra. 2. En los planetas celestiales resonaban los timbales. Los habitantes de Gandharva Loka comenzaron a danzar y a cantar, y los habitantes de Charana Loka y de Siddha Loka, en compañía de grandes sabios, ofrecían oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, Purushottam. 3 y 4. Por la maldición de Devala Muni, el rey Juju, el mejor de los Gandharvas, había recibido un cuerpo de cocodrilo. Ahora, tras ser liberado por la Suprema Personalidad de Dios, recibió una muy hermosa forma de Gandharva. Inmediatamente, al comprender a quién se debía aquella gran misericordia, ofreció reverencias respetuosas con la cabeza y comenzó a recitar oraciones muy adecuadas para el Señor trascendental, el Eterno Supremo, a quien se adora con los versos más selectos. 5. Favorecido por la misericordia sin causa de la Suprema Personalidad de Dios, el rey Juju había recuperado su forma original. Así, ofreció reverencias al Señor y dijo alrededor de él, y dio vueltas alrededor de él en señal de respeto. Después, en presencia de todos los semidioses, encabezados por Brahma, regresó Gandharva Loka. Se había liberado de todas las reacciones pecaminosas. 6. Gajendra había sido tocado directamente por las manos de la Suprema Personalidad de Dios y debido a ello quedó inmediatamente libre de todo rastro de ignorancia y de cautiverio material. Alcanzó así la salvación llamada Sarupya Mukti, gracias a la cual recibió el mismo aspecto corporal que el Señor, vestido con ropas amarillas y dotado de 4 brazos. 7. En su vida anterior, Gajendra había sido un Vaishnava, rey del país de Pandya, en la provincia de Dravida, India del Sur. Se llamaba Indradyumna Maharaj. 8. Después de retirarse de la vida familiar, Indradyumna Maharaj se había marchado a las montañas Malaya, donde estableció su ashram en una pequeña choza. Llevaba los cabellos enredados sobre la cabeza y siempre se ocupaba en austeridades. Un día, mientras observaba un voto de silencio completamente dedicado a adorar al Señor, quedó absorto en el éxtasis del amor por Dios. 9. Mientras Indradyumna Maharaj estaba absorto en el éxtasis de la meditación, adorando a la Suprema Personalidad de Dios, llegó a su ashram Agastya Muni, acompañado de sus discípulos. El Muni, al ver que Maharaj Indradyumna guardaba silencio y permanecía sentado en aquel apartado lugar sin ofrecerle el recibimiento que era de rigor, se enfadó mucho. Agastya Muni pronunció entonces esta maldición: este rey Indradyumna no es nada amable, como es ruin y no tiene educación, ha insultado a un brahmana. Por lo tanto, que entre en la región de las tinieblas y reciba el cuerpo mudo y torpe de un elefante. 11 y 12. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, después de maldecir al rey Indradyumna, Agastya Muni se fue del lugar con sus discípulos. Como devoto que era, el rey aceptó de buen grado la maldición del Muni, considerándola la voluntad suprema, la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. Así, en su siguiente vida recibió un cuerpo de elefante, pero gracias al servicio devocional pudo recordar al Señor y supo adorarle y ofrecerle oraciones. 13. Al liberar al rey de los elefantes de las fauces del cocodrilo y de la existencia material, que es como un cocodrilo, el Señor lo elevó al estado de Sarupya Mukti. En presencia de los Gandharvas, los Siddhas y los demás semidioses que le alababan por sus maravillosas actividades trascendentales, el Señor, sentado a lomos de Garuda, su ave portadora, regresó a su morada absolutamente maravillosa y se llevó con él a Gajendra. 14. Mi querido rey Parikshit,
Te he mostrado así el maravilloso poder de Krishna, tal y como se manifestó cuando el Señor liberó al rey de los elefantes. O el mejor de la dinastía Kuru. Aquellos que escuchan esta narración se capacitan para elevarse a los sistemas planetarios superiores. Por el simple hecho de escucharla, adquieren fama como devotos, dejan de verse afectados por la contaminación de Kali Yuga y nunca tienen malos sueños. 15. Por lo tanto, después de levantarse por la mañana, aquellos que desean su propio bien, y en especial los brahmanas, los kshatriyas y los vaisyas, pero sobre todo los brahmanas vaishnavas, deben recitar esta narración tal y como es, sin desviaciones, y de ese modo neutralizar las molestias causadas por los malos sueños. 16. O el mejor de la dinastía Kuru, la suprema personalidad de Dios, la superalma de todos, sintiéndose complacido, se dirigió a Gajendra ante todos los allí presentes y pronunció las siguientes bendiciones. 17 al 24. La suprema personalidad de Dios dijo: libres de toda reacción pecaminosa están aquellos que se levantan por la mañana temprano, al final de la noche, y concentran la mente con gran atención en mi forma o en tu forma, en este lago, en esta montaña, en las cuevas, en los jardines, en las cañas, en los bambúes, en los árboles celestiales, en los lugares donde residimos yo, el señor Brahma y el señor Shiva, en los 3 picos de la montaña Trijuta, hechos de oro, plata y hierro, en mi muy agradable morada, el océano de leche, en la isla blanca, Suetadvipa, que siempre brilla con rayos espirituales, en mi marca de Isrivatsa, en la joya Kaustuba, en mi collar de flores Vayayanti, en mi masa Kaumodaki, en mi disco Sudarshan y mi caracola Panchayania, en mi portador Garuda, el rey de las aves, en mi cama Sesanaga, y en mi expansión de energía, la diosa de la fortuna, en el señor Brahma, en Narada Muni, en el señor Shiva, en Prahlad, en mis encarnaciones tales como Matsya, Kurma y Varaha, en mis ilimitadas actividades que son completamente auspiciosas y aportan mérito piadoso a quienes las escuchan, en el sol, en la luna, en el fuego, en el mantra Omkara, en la verdad absoluta, en la energía material total, en las vacas y los brahmanas, en el servicio devocional, en las esposas de Soma y Kasyapa, todas las cuales son hijas del rey Daksha, en los ríos Ganges, Sarasvati, Nanda y Yamuna, Kalindi, en el elefante Airavata, en Dhruva Maharaj, en los 7 rishis y en los seres humanos piadosos. 25. Mi querido devoto, a aquellos que se levantan al final de la noche y me ofrecen las oraciones que tú me has dirigido, yo les doy una residencia eterna en el mundo espiritual al final de su vida. 26. Sri Sukadeva Goswami continuó: después de dar esta instrucción, el Señor, conocido con el nombre de Kirikesh, hizo sonar su caracola Panchayanya, complaciendo así a todos los semidioses, encabezados por el señor Brahma. Seguidamente montó a lomos de suave portadora Garuda. Se probó, se termina el capítulo 4. Yaho, Haribol. Increíble, hermoso. Entonces, de hecho, nuestro maestro espiritual recomendó que los días de Ekadasi, y justo ahora nos ha tocado, qué lindo, uno recuerde el pasatiempo de Gajendra, porque efectivamente, por glorificar este lila, uno también, que en este mundo somos como animales, ¿no? Entonces, el elefante, digamos, se presenta como alguien torpe, pero en Kali Yuga todos nosotros somos así como tullidos. Y así recordar este lila de Gajendra hace que el Señor nos libere de este entorno material y nos ponga a su servicio. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo. Prabhuji, del anterior capítulo me queda una pequeña duda del texto 12. Adelante. Dice: ofrezco respetuosas reverencias al Señor, que no tiene cualidades materiales, pero que en el mundo material acepta las 3 cualidades: bondad, pasión e ignorancia. Esta parte es la que no me
la que no comprendo. Acepta las tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia. Es decir, estoy entendiendo que, obviamente, dentro de mis limitaciones, que Krishna acepta las modalidades de la naturaleza material para sí, o es que, o cómo es esto, Prabhu. Bueno, en realidad se está refiriendo a las manifestaciones de Brahma, Vishnu y Shiva que se consideran encarnaciones del Señor. Claro, el Señor Vishnu es la encarnación completa y el Señor Shiva es una expansión que no tiene todas las cualidades de Krishna, y el Señor Brahma es como el mejor de los seres vivientes, pero en realidad se refiere a una manifestación, no es que él es influido por estas modalidades, ¿no? Es el que las genera, pero se hace presente en el mundo material a través de sus expansiones. Entonces, él por su misericordia, aquí Prabhupada dice en el significado, acepta innumerables formas para favorecer a sus devotos. Y estas modalidades de la naturaleza son como necesarias para operar el mundo material, para crear, mantenerlo y destruirlo. Entonces, en última instancia, están bajo la voluntad del Señor, ¿no? Sí, Prabhu. Creo que hay un poquito más de tiempo. También del mismo capítulo, el texto 19 dice: aquellos que centran su interés en los cuatro principios de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, adoran a la suprema personalidad de Dios y obtienen de él lo que desean. ¿Qué puede decirse entonces de otras bendiciones? En verdad, el Señor a veces da un cuerpo espiritual a esos ambiciosos adoradores. ¿Qué quiere decir con esta afirmación, Prabhu? Claro, Krishna es tan generoso que incluso a quienes practican, y justo Prabhupada cita este verso, Akama Sarva Kamava Moksha Kamudaradit Kivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Dice que aún uno tenga muchos deseos materiales, o incluso si los tiene todos, debe adorar al Señor Supremo con toda su energía, porque eh, el Señor reciproca con esta oración, de tal manera que si alguien que está incluso ansiando estas cuatro metas, Dharma, Artha, Kama y Moksha, adora a la suprema persona de Dios, obtiene una bendición que puede darle un cuerpo espiritual. No necesariamente va a ser un cuerpo espiritual vinculado a sus lilas en Braj, pero puede alcanzar los planetas Vaikunta y ahí a servir a una de las formas ilimitadas del Señor que presiden esos planetas Vaikunta. Allá, es decir, aunque uno sea muy ambicioso, pero si adora a la suprema personalidad de Dios, igual va a recibir una bendición de él. O sea, no Sí, importa cuán ambicioso pueda ser. exacto. O, Pero compartiendo mejor. Claro, a Dhruva le dio un planeta, le creó un planeta espiritual dentro del mundo material para que gobierne. Es decir, es tan generoso que es inconcebible, ¿no? es realmente maravilloso, bro. Mm. Jai Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Jiki Jai. Entonces vamos a quedar aquí. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Jiki Jai, Goranga Radharaman Jiki Jai, Dandavat Pranams, Jai, Inkalya Pravista Shubhakti Brahma Purva Samaras Ki Jai, Inkalya Pravista Bhakti Rakshakshura Deva Samaras Ki Jai, Inkalya Pravista Bhakti Anta Sankalpat Ki Jai, Inkalya Pravista Bhakti Anta Narayan Maharaj Ki Jai, Om Vishnu Pachi Bhakti Kavaturanda Charya Samaras Ki Jai. Jai, todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, Shri Guru Goranga Jai, Shri Guru Goranga Jai.
Krishna, muchas gracias. Haribol. Dandadas Pranam. Hare Krishna. Jai Ho. Haribol, buenas noches, Hare Krishna. Hari. Si me permiten, quería compartirles que realmente entre los momentos favoritos del día siempre están el escuchar